Para arrancar esta nota podría decir, señores, pongámonos de pie, como cuando cantamos el himno, por ejemplo, porque esto es casi un símbolo patrio, un emblema nacional, la Ford F100. Y no es cualquiera, mirá la unidad que tenemos acá con nosotros, de 1974, una chata en un estado excepcional, con una aclaración, esto no está restaurado, no tiene partes cambiadas, no está interpretada, nada de eso, es una unidad con 49 años de vida, un añito más que yo, exactamente igual que cuando la retiraron del concesionario que acá dice Amatraín de San Pedro hace casi 50 añitos. Un aparato único en su estado de conservación con un poquito más de 100.000 kilómetros que tenemos hoy para disfrutar juntos en esta nota que empieza así. Y te cuento que me entusiasma tanto un aparato así que podría poner un banquito acá y ponerme a hablar 2 horas. Pero claro, me está apurando la gente que está acá atrás porque los tiempos, vos sabés, en televisión son tiranos. Pero hace falta encuadrar un poquito en la historia este producto, la serie F de Ford, que ya tenía unas cuantas décadas cuando comenzó a producirse acá en la Argentina en 1959, en la vieja planta de La Boca, en la capital federal. Después, un par de años después, pasó la producción a Pacheco, donde todavía hoy Ford tiene su planta, y a través de las diferentes generaciones, la F100 supo ser un producto emblemático, dejó una marca, fue sinónimo de la producción, sinónimo del campo, y siempre fue la chata más vendida respecto de la competencia, que, bueno, también había una similar de Chevrolet como la C10, o había también otra de Dodge como la D100, D200, etcétera. Y la generación que para mí marcó un antes y un después fue la inmediatamente anterior a esta, que fue la de 1968, conocida como Punta de Diamante, que fue la primera F100 con el planteo cuadrado, ¿no? Con la carrocería ancha, ya en un estilo más moderno, más funcional. Te digo que en estas pickups, si se acomodan más o menos bien, entran 4 personas. Y bueno, después en 1973 llegó esta, ¿no? Que tomó la plataforma de esa anterior, de la Punta de Diamante, pero reestilizó toda la carrocería, es un poquito más ancha también la cabina, es más aerodinámica, y ya podíamos ver este nuevo estilo con esta parrilla recontra moderna para la época, que estaba dividida en 2, tenía estas rejillas, una de cada lado, la palabra Ford, acá no tenía nada que hacer el óvalo, lo importante eran las letras, era la palabra, el nombre de la marca, y venía con estos faros circulares y las luces de posición superiores. Pero bueno, concentrándonos en esta serie 1973 y en esta unidad del 74, quería mostrar algunas particularidades. Una, que mantiene la identificación Twin Eye Beam, que hace referencia a la suspensión delantera, porque hasta el año 64, 65, la suspensión delantera de las F100 era un eje rígido, muy rudimentario y muy duro. Pero ya a partir de ese año, del 65, 66, adoptó un esquema independiente, como con 2 ejes cruzados, que eso hacía que la suspensión fuera más confortable y tuviera mucho mejor manejo en cuanto a la dirección y a la respuesta al volante, ¿no? Entonces, eso lo mantiene esta generación y va a ser quizá la más recordada porque Ford, en una apuesta publicitaria sin precedentes, acordate, había arrojado una pickup idéntica a esta, pero de otro color, desde un Hércules, un avión de la Fuerza Aérea, volando, haciendo un sobrevuelo, bueno, y la camioneta caía, tiraba a tierra, era una cosa tremenda, y seguía andando en un juego ahí de cámaras, bueno, como para demostrar la fortaleza, la resistencia de esta pickup, que estaba obviamente pensada para un uso 100% utilitario. Mira, voy a abrir el capó para hablar un poquito de los motores que traía esta F100. Obviamente estaba el famoso 221, ¿no? El de 6 cilindros naftero, tan utilizado también en el Falcon. Había un motor diésel de Perkins de 4 cilindros, el Perkins 4, y la estrella de la gama era este V8, que ya venían las generaciones previas utilizando, que es el famoso 292. 292 o 292 pulgadas cúbicas, que equivalen a 4.785 centímetros
centímetros cúbicos, un motor de 4,8 litros, por decirlo así. Era un motor de muy baja compresión, tenía 6,7, 7:1 de compresión, una compresión muy baja, por eso podía usar nafta común, cualquier combustible le venía bien y la potencia no era gran cosa, eran 160 caballos, pero con una muy buena entrega de torque. Entonces en baja el empuje que tenía esta mecánica era espectacular, además de, bueno, el sonido. Y se combinaban estos motores con la famosa caja 303 de apenas 3 marchas, caja manual al volante de 3 velocidades, pero una caja muy noble que se aguantaba las exigencias como ninguna. Y después, bueno, ya los F250, 350, F600 ya por ahí tenían 4 o 5 velocidades, pero la F100 venía solo con 3 marchas. Por supuesto, la tracción era simple trasera y las diferencias que podía haber eran de la relación del diferencial. Este diferencial con motor V8 era un poquito más largo que, por ejemplo, el de 6 cilindros, entonces por ahí la camioneta podía andar un poco más rápido sin el motor tan enroscado. Pero en general lo importante de esto era lo que te decía recién, la respuesta en baja, la contundencia de estos motores a bajas revoluciones. A ver, yo respeto a todos porque es válido, ¿no? Los que modifican estas pick-up, las optimizan, las modernizan, pero qué lindo es ver una unidad así, todo original, todo igual que cuando salió de fábrica. Y un comentario más, yo te decía que tenía 3 motores y el V8 era la estrella de la gama y se podía pedir inclusive en versión estándar, porque esta que estamos probando no es una deluxe o de lujo, era estándar, era la básica, pero así todo la podías pedir con este motor, el más potente de todos. ¿Y por qué digo que es estándar? Porque la de lujo venía, por ejemplo, en 2 colores, tenía 2 colores de carrocería. La estándar como esta solo viene con un color, en este caso el característico verde bahía, este verde clarito tan pero tan lindo. Y además, bueno, la de lujo tenía algunas molduras, algunos ornamentos que la hacían un poquito más ostentosa, pero básicamente era la misma camioneta y las diferencias eran muy poquitas. Lo importante es que si querías una básica, la podías tener con motor V8. Y acá en el lateral podemos ver cositas interesantes como el emblema V8 típico de Ford que usaba en los modelos que obviamente tenían motor de 8 cilindros. Tenemos el logo nuevo de F100 que estrenaba esta generación y mientras la punta de diamante en todo el estampado lateral tenía una suerte de moldura, que no era moldura, era el estampado de la carrocería como convexo, es decir, hacia afuera. Esta era la inversa, era cóncavo. Fíjate que tiene como esta hendidura que acompaña a todo el perfil de la carrocería. Ya tenía espejitos un poco más grandes, manijas cromadas y mantenía la boca del tanque de combustible acá porque el tanque está justamente acá sobre el tabique de separación de la cabina. Ah, y no me quiero olvidar de los neumáticos, no eran radiales, eran cubiertas convencionales de banda, textiles con 6 telas en medida de 16 pulgadas. Estas eran unas 6,50 por 16 y muchas venían con estas tazas, estos embellecedores en los centros de ruedas muy característicos. Y había una opción, si esto iba a trabajar en el campo, si iba a meter en el barro, la podías pedir con gomas o neumáticos pantaneros, las famosas pantaneras que tenían, fíjate, tacos recontra pronunciados que te ayudaban muchísimo en esas condiciones. No había versión 4x4, no había doble cabina, esto era así, cabina simple y se podía andar en el campo con estas pantaneras. No me quiero olvidar de decir que tenía una generosa distancia entre ejes de 2,97 metros, casi 3 metros y una caja realmente grande, muy generosa en la superficie y te la voy a mostrar porque aparte en esta unidad realmente fue acertado que no la hayan repintado porque tiene las muestras del trabajo, del servicio a través de estas casi 5 décadas de vida, con el auxilio original donde debía colocarse y aclarar que la capacidad de carga eran máximo 750 kilos, no eran ni 1000 ni 1500, eran 750. Obviamente le cargaban mucho más de 750 y no pasaba nada, pero esa era la capacidad máxima declarada por Ford, máxima autorizada para esta pickup F100. Mira, y acá si los asistentes me dejan, estoy viendo el estado de este chasis de los largueros, inclusive tiene algunas calcos originales de fábrica, no son calcos hechas nuevas y que se las pegaron, está todo como realmente venía en 1974. Y algo para destacar
porque muchos le cambian el sistema de escape, ya que estos motores V8, cuando se le ponen múltiples, silenciadores especiales y demás, suenan y suenan bravos, pero esta tiene el escape exactamente igual que de fábrica, así que suena como cuando iba el gringo de campo y se la compraba, y salía y aceleraba. Bueno, suena exactamente igual y es una melodía, es espectacular el sonido de este motor V8. Ya estoy a bordo de esta F100 espectacular y te quería mostrar la llave típica, llave siempre la cuadradita en los Ford, era la del encendido, la puedes usar de los dos lados porque era una llave con dibujo simétrico. Y te quiero mostrar cómo arranca esto, ¿eh? Escuchá. Media vueltita del motor arranca y ya está regulando parejito. No puedo creer sentir este V8 como un 0 kilómetro, porque realmente, o sea, no vibra, no hace ruiditos la ferretería de arriba, no golpetea abajo, es impresionante. ¿Sentí el sonido, no? Terrible. Bueno, palanca al volante, igual que los Falcon, que las F100 de esa época, primera para abajo, o sea, este es el punto muerto, y venís para acá. Selectora sin juego, parece, fuera de broma, una camioneta 0 kilómetros. Y vamos. Acople impecable de esta caja de 3 marchas, la caja 303 de Ford. Y tiene tanto torque este motor que no hace falta exigir demasiado. Fíjate, yo ahora voy con el motor girando muy despacito, pongo tercera y ya tenemos un montón de torque de respuesta en baja, así que acá a partir de 40 hasta la velocidad máxima podría ir en tercera sin ningún problema. Y a ver, la sensación de manejo es la típica de las camionetas de esta época, una camioneta muy ancha, muy buen andar, la suspensión Twin I-Beam independiente delantera le daba mucho mejor andar y mejor maniobrabilidad. Y en este caso, como las cubiertas son las originales, no son radiales, son de nylon, son blandas, bueno, realmente el confort de marcha es algo destacable, incluso con las pantaneras que tenemos puestas atrás, las cubiertas de barro típicas de la época, que son un poco más duras, así y todo, la verdad que el andar es muy confortable. Y en la dirección, claramente, es una dirección que en todos estos autos tenía juego, pero no es que está mal, era así porque son las famosas cajas de dirección de bolicero, mucho menos precisas que las de cremallera, pero sin embargo, en esta unidad en particular está todo tan nuevo y tan impecable que yo la dejo y la camioneta va derecho, por ejemplo, que en una que esté en mal estado eso no ocurre. ¿Cuál era el punto débil en la conducción? Los frenos. Esta camioneta en particular, fíjate el pedal de freno que es bien ancho, dice freno de potencia. ¿Por qué? Porque incorporaba servofreno para no hacer tanto esfuerzo sobre el pedal. Eso fue realmente una innovación, pero los frenos tienen campanas, no tiene discos ni siquiera adelante. Y una campana, un tambor, nunca va a tener la efectividad ni la precisión ni el poder de un disco con pastillas. Entonces siempre hay que tener cuidado a la frenada, pues frena desparejo, por ahí frena poco y de golpe frena mucho, incluso en unidades impecables de museo como esta que parece que no la usaron directamente. Ya de nueva de 0 kilómetros era un punto débil de esta F100 y de otras camionetas muy similares. Y yo cuando hago las pruebas de los autos nuevos, de las camionetas nuevas, siempre me pongo muy exigente con el comportamiento dinámico, ¿no? Que no solamente la frenada, sino que en las curvas apoye bien, en los cambios por ahí de trayectoria, que no se incline mucho, con el control de estabilidad y demás. Y en estos vehículos, bueno, eso es como que pasa por alto, porque, a ver, hoy se le exige una camioneta que doble, que frene, que haga todo bien, y en el caso de estas pickups eran vehículos 100% utilitarios, no tenían prácticamente confort y se compraban para trabajar. Y la gente andaba, como decíamos recién, en la ruta a velocidades muy inferiores que ahora. Nadie se le ocurría con un F100 negociar una curva medio rápido, se usaban en el campo, muchas tenían estas ruedas pantaneras. A mi casa, yo me crié en un lugar muy lejos con calle de barro y el sodero venía con una F100 igual a esta V8 con las ruedas pantaneras. Y en cuanto a las curvas, a ver, son pick-up muy anchas, de hecho esta es la más ancha de esa época, pero con trochas angostitas. Si vos la mirás por ahí de frente vas a ver que parece un vagón de tren, con la distancia entre las ruedas muy angosta, ¿no?
no se buscaba tener trochas más anchas porque no había una exigencia dinámica como ahora, y además, bueno, con trochas angostas también el confort de marcha era bastante bueno, ¿no? Cuanto más ensanchas las trochas tenés más estabilidad, pero comprometés el confort de marcha. Así que el manejo era otro, era un manejo más apacible, era un manejo más utilitario, y realmente encontrarse con una unidad en este estado que uno la maneja, se retrotrae a aquella época, es como manejar una chata 0 kilómetros de esos días. E insisto con esto, el motor V8 es otra cosa. ¿Aceleramos un poquito más? Sí. Un segundón. Y acá estoy en la cabina, en el habitáculo de esta F100-74, que era nuevo modelo y venía totalmente remodelada acá adentro. Un panel mucho más moderno que incorporaba este recubrimiento acolchado por seguridad en el caso de un accidente, y que se combinaba con todo este frente de chapa en el mismo color de la carrocería. Y bueno, los tapizados, estos son los originales también de fábrica, venían por lo general en estos colores claros como este verde, venían en tonalidades marrones, tanto para el tapizado vinílico del asiento como para los paneles de puerta, que también eran de nuevo diseño. Y acá no hay lujos, acá no hay aire acondicionado, no hay ninguna sofisticación, pero por ejemplo, a pesar de ser estándar, traía radio AM, la típica Philco de la época de Ford, y en este caso tenemos la original, con su panel, todo como venía realmente en esa época. En estas chatas más modernas, el tambor de arranque pasaba a la derecha y tenemos un tablero nuevo con 3 cuadrantes cuadrados. No había cuentavueltas, que es algo que a mí me hubiera gustado tener, pero así todo teníamos 5 agujas. En el centro para el velocímetro teníamos presión de aceite, voltímetro, nivel de combustible y también de temperatura. Toda esa era la información del tablero, y después todas las perillitas típicas de la época, como este, por ejemplo, que es el encendedor, misma perilla para las luces, limpia parabrisas y para el cebador. El volante en esta serie todavía era el viejo grande, con la selectora, por supuesto, al volante. Y es interesante ver la pedalera, porque además de los 3 pedales tenía 3 pedalines o 3 comandos más allá abajo. Uno que era para conmutar a las luces altas, ese de metal, que cuando vos lo pisabas conectaba las luces altas, además del guiño que tenés acá en la palanquita. Tenía una perita para el zapito del limpiaparabrisas, que era por presión, y el pedalín del freno de estacionamiento, que después se liberaba con esta perillita. Todo eso a los pies. Tenía casi tantos comandos en los pies como acá arriba al alcance de las manos. Bueno, la verdad que fue un verdadero placer, a pesar de mi resfrío, haber tenido esta F100-74 con nosotros. La hemos recontra disfrutado. Y bueno, no todos los días se maneja un aparato así en este estado, y aparte con esa carga tan emotiva, porque como te decía al principio, la F100 es casi un símbolo patrio, ¿no? Es un sinónimo de campo, de producción, de nuestro mercado y también de nuestra industria. Y bueno, lamentablemente hoy ya no la tenemos en el mercado. La última se presentó en 1998, ya era una chata enorme, en realidad era una 250 Heavy Duty americana, pero acá se vendió como F100. Fue descontinuada, y hoy la continuadora de esta chata full size es la F150, que viene con versiones sofisticadas importadas de Estados Unidos. En ese entonces no era esa sofisticación, era un aparato utilitario, era un aparato accesible, y por eso se vendieron tantas, y terminó siendo eso, un símbolo de nuestra industria y nuestro mercado. La Ford F100 más argentina que el dulce de leche.